12:03. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. De inmediato comenzamos con las informaciones. Los números de Nicolás Maduro son falsos en cuanto al número de personas contagiadas de coronavirus y en cuanto a personas fallecidas, según lo denunció este lunes el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. El parlamentario responsabilizó al régimen venezolano por la tardanza en la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a nuestro país, debido al incumplimiento de los acuerdos con la Organización Panamericana de la Salud y la falta de pago de los compromisos con organismos internacionales. Con el mismo coronavirus han burlado todos los acuerdos y después de que se llegó a la posibilidad de atender ese asunto con participación de la Organización Panamericana de la Salud, organizaciones no gubernamentales y el régimen de Nicolás Maduro, lamentablemente lo que vimos en la práctica fue que el régimen se burló de esos aliados y decidió hacer las cosas como a ellos les dio la gana. Entonces al final tú vas generando desconfianza y a eso le sumas el hecho de que no pagas las cuotas que tienes que pagar a esas instituciones, es decir, estás insolvente. Entonces, bueno, el prestigio de Venezuela en el mundo está muy mal y no hay confianza para llegar a acuerdos con Venezuela. ¿Y quién sufre las consecuencias de eso? El pueblo venezolano. El diputado Guanipa insistió en la necesidad de abrir una investigación sobre los recursos que ha manejado la presidencia interina de Juan Guaidó en aras de la transparencia y en vista de la cantidad de acusaciones que han surgido sobre este tema. Además, mostró su escepticismo ante la disposición del régimen de Nicolás Maduro para negociar una posible transición a la democracia y la celebración de elecciones presidenciales en el país. Esa gente no está dispuesta bajo ningún concepto a nada que no sea mantenerse en el poder. La paz de ellos es la paz del sepulcro, la paz de ellos es la paz de la sumisión, la paz de ellos es la paz de permitir lo que ellos hagan, que nos den unos espacios y que ellos sigan destruyendo al país y conduciéndolo al abismo. Entonces, por eso, yo no digo que estoy en contra de un proceso de negociación, pero sí digo que estoy en contra de un proceso de negociación que no esté precedido por una intensificación de presión interna que pueda significar que nosotros acumulemos fuerza de negociación y que eso nos permita llegar a soluciones que el país pueda valorar en función de que podamos ir a una elección presidencial, parlamentaria, en todos los espacios, con condiciones. En otras informaciones, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y exintegrante del comité organizador de la consulta popular, Blanca Rosa Mármol, aseguró que la alternativa democrática no debería concurrir a unas elecciones regionales organizadas por el régimen sin que antes cese la usurpación de funciones de Nicolás Maduro. La primera pregunta que se hizo en la consulta popular realizada precisamente planteaba el rechazo a la presidencia usurpada, a la presidencia de la República. En estas condiciones, por supuesto que no podemos ir a elecciones regionales, porque la situación sigue siendo la misma. Seguimos con la presidencia usurpada y seguimos con un Consejo Nacional Electoral que ya sabemos las características que tiene de inconstitucionalidad, que para decirlo menos y nombrarla más evidente, siempre señalo que está constituido nada menos que por dos magistradas de la Sala Constitucional. De manera que no entiendo ese planteamiento ni esa postura y no tiene ninguna coherencia con la manifestación de la voluntad ciudadana.
La magistrada anunció un acto esta semana para pedir el apoyo de la comunidad internacional con el objetivo de dar cumplimiento al encargo de la ciudadanía que participó en la iniciativa que, promovida por la Asamblea Nacional conjuntamente con la sociedad civil en el mes de diciembre, para rechazar los cuestionados comicios parlamentarios y pedir el fin de la usurpación en Venezuela. Estamos ya en un plan de accionar o de lograr la comunicación internacional. La hemos estado gestionando todo este tiempo para hacer oír la opinión de la ciudadanía internacionalmente. Tenemos próximamente en esta semana un acto que va a tener que ver con eso de la manifestación de la voluntad ciudadana y de hacerla llegar a nivel internacional, precisamente con la presencia, aprovechando la presencia de esta enviada de las Naciones Unidas que se encuentra en Venezuela. De manera que nosotros seguimos trabajando arduamente para lograr la presencia de esa voluntad y de la manifestación de la misma en el exterior. Igualmente, solicitamos y nos dirigimos a cada uno de los representantes ante la OEA. En otro orden de ideas, tenemos que el economista Leonardo Buniac descartó un nuevo proceso de reconversión monetaria este año en Venezuela y, en cambio, pronosticó la definitiva dolarización transaccional de la economía a finales de 2021. El presidente de la República claramente lo ha dicho, el bolívar físicamente va a desaparecer y básicamente porque el bolívar está en estado terminal. Tú requieres $1, pues vas a tener que buscar nada más y nada menos que 30 billetes de 50.000 bolívares, que es el billete de mayor denominación. Tú con 30 billetes de 50.000, que es la máxima denominación, compras $1. Obviamente el billete físicamente está desaparecido, es muy costosa una reconversión y por eso que no la vas a ver. El gobierno no va a anunciar una reconversión monetaria, una reforma monetaria, porque es operativamente inviable y por supuesto financieramente muy costosa. Entre tanto, el portal Armando Info advirtió este domingo que el laboratorio que produce las gotitas milagrosas contra el coronavirus que promueve Nicolás Maduro tuvo antes la persona jurídica de importador de repuestos para carros. Quienes se presentan como autores de los supuestos estudios clínicos que respaldan al medicamento son socios comerciales y operadores políticos del oficialismo, asegura este reportaje. Por su parte, Nicolás Maduro anunció una supuesta campaña de odio y mentiras contra el Carbativir o las denominadas gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández. En materia internacional, la empresa alemana BioNTech anunció este lunes que suministrará a la Unión Europea 75 millones de dosis de su vacuna en el segundo trimestre tras optimizar sus procesos de producción. Seguimos trabajando para aumentar los suministros a partir del 15 de febrero para alcanzar el número de dosis fijado en los contratos, dijo el director financiero de la compañía, Sierk Poiten, en un comunicado. Por su parte, el gigante farmacéutico Bayer anunció este lunes que producirá a partir de 2022 la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la compañía alemana CureVac. Me alegra anunciarles que tenemos la capacidad necesaria para producir la vacuna de CureVac, basada en el ARNM, afirmó a la prensa el responsable del sector farmacéutico de Bayer, Stefan Oelrich. Y agregó que el objetivo de la compañía es producir 160 millones de dosis en los primeros 12 meses. Las capacidades de Bayer se sumarían a la producción en la red ya existente de CureVac de 300 millones de dosis este año y 1.000 millones en 2022, explicó por su parte Franz Werner Haas, director general de CureVac, cuyo proyecto de vacuna está actualmente en fase 3 de ensayos clínicos. Un total de 8.977.329 personas han sido vacunadas en el Reino Unido, de las cuales 490.000 han recibido ya la segunda dosis, según las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Sanidad este fin de semana. Hasta este domingo se reportaban 21.088 contagios y 587 nuevos fallecimientos a causa del coronavirus,
frente a los 23.000 y cerca de 1.200 respectivamente de la jornada anterior. Con estas cifras, el número total de casos en Gran Bretaña ascendió a 3.817.000 personas y el número de víctimas mortales se ubicó en 106.158. Pasamos a España. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, expresó su preocupación por la lentitud en el proceso de vacunación contra el coronavirus en la península ibérica y descartó que el 70% de los españoles estén inmunizados para el verano, como lo ha prometido el gobierno nacional. Estoy francamente preocupado por el ritmo de vacunación que se había establecido por el gobierno de la nación y que obviamente no se está cumpliendo en los plazos que se habían fijado. A mí lo que me preocupa es que el Gobierno de la Nación nos sigue diciendo a todos los ciudadanos que antes del verano va a estar vacunado el 70% y parece que ese es un objetivo muy difícil de conseguir en estos momentos con la situación en la que nos encontramos y por tanto yo creo que lo que el Gobierno de la Nación debería hacer en primer lugar antes de plantearse otro tipo de medidas es decirle la verdad a los españoles, decirle cuál es la situación del calendario de vacunación, cuáles son las previsiones que hay, asumir la responsabilidad. Lo digo porque el Gobierno de la Nación sigue insistiendo en ese mensaje, que para el verano estará el 70% de los españoles vacunados. Todos sabemos, y me parece que el Gobierno de la Nación también lo debe saber, que eso en estos momentos es muy complicado que se pueda producir. Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, expresó su confianza de que los viajes nacionales se retomarán en la Semana Santa. Sin embargo, reconoció que la decisión final dependerá del ritmo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Y por lo tanto el reinicio de los viajes va a venir de la mano, como no puede ser de otra manera, de la contención de la pandemia. Si contamos con un porcentaje importante de población vacunada, esto sí nos va a permitir efectivamente reanudar la movilidad con seguridad. En eso es en lo que estamos trabajando y por lo tanto nuestro ánimo, como decía la ministra Darias, tenemos que poner todo nuestro empeño en que avance el proceso de vacunación, porque eso es condición necesaria para la reactivación de un sector tan importante para España como es el sector turístico, con una temporada, la Semana Santa, que tenemos que preparar y veremos efectivamente si se dan o no se dan las condiciones de seguridad sanitaria para abordarla. Pero nuestra obligación es trabajar en todos los escenarios posibles, estar preparados. En Colombia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que la inmunización contra el COVID-19 en el país suramericano comenzará el próximo 20 de febrero. Los trabajadores de la salud y las personas mayores de 80 años serán los primeros en beneficiarse, dijo el titular de salud en un programa de radio la mañana de este lunes. Sabemos que cerca del 40% de la población colombiana manifiesta dudas sobre las vacunas. Esperamos que esta percepción cambie cuando inicie el Plan Nacional de Vacunación y que los ciudadanos tengan la seguridad de que las vacunas son seguras y efectivas, indicó el funcionario. Entre tanto, el rector de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud de Argentina, Claudio Santamaría, garantizó que todas las vacunas contra el coronavirus que se conocen son eficaces contra las nuevas variantes de la enfermedad de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Sabemos hasta ahora que todas las vacunas son eficaces contra la variante de Inglaterra, la de Brasil y la de Sudáfrica, con un poco menos de eficacia que con el virus original. Para que tengas una idea de promedio, la eficacia anda entre el 90% y la eficacia para estas variantes baja a un 60, 65, 45, depende un poco de la vacuna. Ahora, las vacunas siguen siendo muy eficaces. Esto es el dato más importante. Incluso han aparecido datos que las vacunas, este es un dato nuevo, no baja la eficacia en las embarazadas ni interrumpe la infertilidad, por lo tanto también se van a poder vacunar las mujeres embarazadas. En economía, el gobierno de Argentina pagará este lunes un vencimiento de $315 millones al Fondo Monetario Internacional, mientras negocia un nuevo acuerdo para reprogramar otros $44 billones. La mira, según la prensa local, está puesta en alcanzar esa meta antes de fines de mayo e impedir una crisis cambiaria en un año electoral. En 2021, los vencimientos del Ejecutivo argentino con el FMI suman $5.193 millones.
3.820 millones corresponden a repagos del stand-by y 1.373 millones a cargos de membresía y disposición de cuota computada en las reservas del Banco de la República Argentina. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $53 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $55 el barril. En deportes tenemos que México venció a Colombia en el primero de la Serie del Caribe Mazatlán 2021 con resultado de 10-2 al equipo colombiano y tomó delantera en el Clásico Latinoamericano. Entre tanto, Dominicana se llevó su primera victoria tras derrotar a Puerto Rico 5 en la jornada de este domingo. Y ahora estamos terminando esta emisión meridiana de Informe RCR. Los invitamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.